¿Qué tal, apreciados estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase. En esta clase vamos a entrar al mundo de las ecuaciones diferenciales. Vamos a empezar desde lo más base, que son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Esto es importante tener bases como lo son la integrabilidad y la diferenciabilidad, ya que son propias para poder ver este tema a continuación. Bien. Dentro de las ecuaciones diferenciales vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con el grado, el orden y a empezar a identificarlas propiamente para empezar a familiarizarnos con estas ecuaciones. Una vez realizadas estas, pues vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a trabajar algunos ejemplos y finalmente vamos a dejar la actividad para el estudiante. Quien les está hablando y quien será el encargado de dictar esta clase es su docente Fabián Adames Papa del programa de Economía. Bienvenidos. Bien, es importante tener un breve concepto o una definición propiamente de lo que se está trabajando o lo que se va a trabajar. En este caso, una ecuación en la que aparecen derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes. Generalmente nuestra variable dependiente es x, ¿sí? Que está pues dada por funciones respecto a una o más variables independientes, generalmente son y, se denomina ecuación diferencial. Entonces, siguiendo el cursor, tenemos propiamente cómo es que se define la función, ¿sí? Tenemos que la función es f en base x o y. Propiamente esa sería nuestra función, ¿sí? Eso es expresión generalizada por naturaleza. Tenemos lo que es la variable, las variables son x, z, t, w, ¿sí? Puede haber cualquier cantidad de variables, generalmente puede ser tanto dependientes como independientes. Y tenemos nuestras diferenciales o derivadas, la cual pues ya propiamente sabemos cómo es su estructura y la hemos trabajado. Algunos ejemplos que podemos encontrar directamente son los siguientes. Entonces voy a ayudarme propiamente de mi tablero, como es costumbre, y tenemos nuestro primer ejemplo, que si se dan cuenta pues maneja muy bien la estructura de función para trabajar con nuestra diferencial de primer orden. Aquí hay un primer orden y está manejando propiamente nuestra variable y nuestra variable x. Entonces propiamente sí cumple para poderse trabajar como una ecuación. Tenemos nuestro segundo ejemplo. Si se dan cuenta, este primer caso sería una ecuación no homogénea. Ya les voy a explicar un poco el tema de los casos homogéneos y no homogéneos. Y en este caso sí existe una homogeneidad. ¿Qué es lo que me define que sea o no sea homogénea? Que aquí, si se dan cuenta, propiamente veámoslo como si estuviésemos trabajando una función implícita, ¿sí? Aquí está totalmente implícito, pero aquí ya no, aquí ya está igualado a cero, lo que significa que está de forma explícita. Entonces en las ecuaciones ya se trabajaría esto como no homogéneo y como homogéneo. Algo a detectar más adelante, que vamos a profundizar un poco sobre el tema. Bien, entonces iba aquí en esta primera parte, tenemos acá una ecuación de segundo grado propiamente, y tendríamos propiamente que esto que estamos viendo acá es como si yo viese y' acompañada de x, que sería este x que está acá, y aquí pues este ya sería menos y más, bueno, más la constante que termina ahí igual a 0. Sería lo general que uno estaría viendo ahí. ¿Qué es lo que ustedes van a identificar acá? En esta que pues no es homogénea. Si se dan cuenta, esta que tengo yo aquí sería como yo expresar mi diferencial de tercer grado, ¿sí? Con respecto a y de x a la 3. Significa que hay una triple diferenciabilidad aquí.
¿sí? Entonces, para que empecemos a mirar de que pues, podemos expresar o interpretar una ecuación de diferentes formas. Esta es una forma, miren cómo estoy aquí manejándola, y esta es otra forma, que es esta interpretación, ¿sí? Hago este ejemplo pues como para que se empiecen a hacer aclaraciones de notación matemática. Entonces, bueno, esos son tres ejemplos de lo que serían ecuaciones diferenciales sencillas, lineales completamente. Y vamos a entrar un poco más, a profundizar un poco más el tema con lo siguiente. Vamos a hablar sobre las clasificaciones. Yo les había hablado de que en las ecuaciones diferenciales hay un orden y hay un grado. Entonces vamos a ver un poco sobre el tema. Entonces tenemos el orden. Se llama orden de una ecuación diferencial al orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. ¿Qué hago referencia yo propiamente con esto? Tengo la siguiente ecuación diferencial. Está 2 de y de x menos 3x al cuadrado igual a 6. Aquí digo que es de primer orden. ¿Cómo sé que es de primer orden? Entonces aquí vamos a empezar a detectar qué es el orden, qué es el grado y cuál es la diferencia, que muchas veces nos confundimos de una a la otra. Bien, ¿cómo sé que es de primer orden? Sencillamente voy a mirar, aquí dice el orden de la mayor derivada. ¿Cuál es la mayor derivada? La única que está acá expuesta sería esta. Esta no está en su forma de derivada, está en su forma derivacional, por favor. Entonces, si se dan cuenta por notación, yo sé que esta primera parte ya sería la mayor derivada que tengo dentro de mi ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Propiamente, yo aquí tendría, voy aquí a ponerlo aquí, un 2. Si lo interpretamos como lo estábamos viendo ahora hace poco que les acabo de mostrar, eso sería un y con un chulito, con una y prima, mejor dicho. O sea, sería un solo grado, un solo orden. ¿Sí? Hablando, bueno, me estoy metiendo con el tema de grados, pero bueno, estamos hablando aquí solamente de orden. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la ecuación diferencial de la mayor derivada, la mayor derivada es esta primera. ¿Y en qué orden está la mayor derivada? Pues está en 1, solamente tiene un chulito. No tiene nada más. Entonces el orden está establecido por la cantidad de veces que se va a hacer la derivada. O sea, la cantidad de derivadas que va a tener la ecuación, mejor dicho. Por lo tanto, como sé que solamente se va a derivar una única vez, pues entonces es de primer orden. Miremos la siguiente. La siguiente ya propiamente es esta. Voy a cambiar el color para evitar confusiones. La segunda ya es propiamente esta que está acá. ¿Y qué pasa? Tengo que ya propiamente aquí, ya esto sería y doble prima. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, aquí no está elevado al cuadrado, no está elevado a la nada, ni al cubo, ni nada, está elevado a la 1, mejor dicho. Y es por eso que solamente tiene un churrito. Aquí tiene dos churritos porque está elevado al cuadrado. Y lo acompaña en la parte de abajo, ¿sí ven? Entonces, la mayor derivada propiamente está aquí. Me van a decir, pero aquí está elevado al cubo. No, aquí se puede establecer un orden por este 3 que está acá. Pero la derivada es lo que está interno del paréntesis. Y esta sería solamente una derivada de primer orden. Sí, entonces solamente sería la derivada de primer orden. Pero nosotros estamos mirando la ecuación diferencial de mayor derivada. Sería esta. Por lo tanto, la de mayor derivada, o la que más se deriva en este caso, sería esta primera parte, este primer elemento que tenemos en nuestra ecuación.
y está dos veces derivada. Por lo tanto, es de segundo orden. Y ahora vamos con nuestro tercer ejemplo. Nuevamente cambiamos color. Me voy a centrar en mi tercer ejemplo. Este es mi tercer ejemplo. ¿Y qué pasa ahora acá? Me voy a ir por acá. Tengo esto propiamente al cubo de y dividido de x al cubo. Listo. Esto es como yo decir y a la triple prima. Esto prácticamente quiere decir eso. Ahora, esta no cuenta, miren, esta no está establecida porque propiamente no está en su forma notacional o expresada desde una expresión de derivación. Entonces no funcionaría. Entonces dicen, pero es que está elevado a la 4. Pero aquí se van a dar cuenta que esto ya entraría como un grado y no como el orden. El orden establece la cantidad de veces que se debe derivar, diferenciar la ecuación diferencial. Entonces, ya obteniendo esto propiamente que está en tercer grado, pero en tercer orden, ya debemos propiamente determinar, o ya debemos tener claro cómo es el tema del orden. Entonces el orden es simplemente la cantidad de veces que la derivada más grande que haya, entre mayor sea la cantidad de veces que se tenga que derivar, pues esa va a ser la que va a definir el orden de mi ecuación, como lo estoy mostrando en cada uno de los ejemplos anteriores. Ahora vamos con el grado. Propiamente el grado está expresado gracias al exponente. Entonces se llama grado de la ecuación diferencial al máximo exponente al que se encuentra elevada la máxima derivada. Nuevamente estamos hablando de la mayor derivada. Miremos los siguientes dos ejemplos. Aquí, si se dan cuenta, en esta parte hay un tercer orden. ¿Sí? Miren, si se dan cuenta que hay tres choritos. ¿Y cómo yo sé el grado? Si sé que está en un tercer orden, tengo que mirar si ese tercer orden, voy a hacerlo acá, tengo este y de tercer orden, que prácticamente esto es como yo decir o interpretar, lo hice muy grande, dividido de x al cubo. Prácticamente es esto, lo mismo que estaba explicando yo en el ejemplo anterior. Aquí ya sabemos que está en tercer orden, pero ¿cómo sabemos nosotros el grado? Acá, si encerramos esto en un paréntesis, igualmente aquí tendríamos que hacer lo mismo. Él está elevado a la 1. Todo elemento siempre está elevado a la 1. Entonces sabemos propiamente que aquí existe un grado 1. ¿Qué pasaría si en vez de 1 sería 2? Pues sería grado 2. Y así, si fuese 3, si fuese 4. Pero como no está elevado ni a la 2, ni a la 3, ni a la 4. Aquí no hay un paréntesis, mejor dicho, que diga que esto está elevado al cuadrado, para que ahí sí fuese grado 2. Ojo, ¿por qué escogí esta? Porque es propiamente la ecuación diferencial más grande, la que tiene la máxima derivada, mejor dicho.
¿sí? Por lo menos aquí esto solamente tiene un orden y aquí no tiene orden. ¿Sí? Este es de primer orden, este es de tercer orden. Pero el grado ya propiamente me lo define el exponente por el que esté determinado ese elemento, esa máxima derivada. Entonces, como no, entonces propiamente decimos que está en primer grado. Si nos dijesen en qué orden está, pues aquí ya sería, como les decía, tercer orden. ¿Por qué? Porque está 3 veces diferenciado esta parte de la ecuación diferencial. Es su máxima derivada, mejor dicho. Miremos el segundo ejemplo que tengo acá abajo. Bueno, me voy a volver a ayudar del tablero. Voy a aquí a cambiar un momento el color. Y bien, sigamos con este ejemplo que estoy trabajando acá. Aquí, bueno, ya aquí tenemos algo curioso que sí existe, que dentro de paréntesis está elevado al cubo. Entonces, si encontramos que esta es la máxima derivada, pues nos va a definir nuestro grado, nuestro cubo definiría prácticamente el grado. Por lo menos si miramos esto, aquí pues no está definida la máxima derivada. ¿Por qué? Porque aquí está de primer orden. Aquí está de segundo orden. Miren este 2. Y aquí también está el 2. Pero aquí ya no hay nada. Aquí ya habría un 1. Y aquí también habría un 1. Entonces, aquí ya propiamente yo sé que el que me está definiendo el grado es este amigo de acá. Este 3. Ese exponente a la 3. Por lo tanto, yo sé que es de tercer grado. ¿De qué orden? Segundo orden. Mírenlo. Está ahí. Clarito. Clarito está el segundo orden. Entonces, ya definido el orden y el grado, podemos ya nosotros empezar a pues tener una idea mucho más clara de las ecuaciones diferenciales. Cómo están clasificadas propiamente en cuanto a su orden y su grado. Pero sí, prácticamente esto es un muy buen aspecto fundamental, base, para que ustedes ya tengan una idea de hacia dónde nos vamos a dirigir a continuación. Bien, aquí hay una práctica, propiamente para, pues, más que todo para que ustedes pausen el video y pues empiecen a detallar más sobre lo que acabamos sobre lo que acabé de explicar. Si quieren lo hacemos brevemente. Tengo aquí un promedio de 5. Me disculpan, acá está 1, 2, 3. Aquí estos son 4 y aquí 5. Y vamos a hacer con estos 5 ejemplos. Vamos a hacer prácticamente pues lo mismo que acabamos de hacer, solamente que estableciendo su orden y su grado. Entonces miremos el primero. Tenemos nuestra primera ecuación diferencial ordinaria, en la cual tenemos que la máxima derivada está en primero, está aquí iniciando, está de segundo orden prácticamente. Miren, tiene 2y doble prima, porque la que le sigue es 5y prima, entonces pues no sería su máxima derivada. Entonces pues aquí ya sé que es de segundo orden. El grado, no hay nada que esté elevado en la máxima derivada al cuadrado o al cubo o a la 4, está elevado a la 1, por lo tanto sería de primer grado. Entonces ya sé que esta ecuación es de orden, segundo orden, o orden 2, y grado 1 o primer grado, como quieran llamarlo, está bien. Si habláramos sobre el tipo de ecuación diferencial, homogéneo o no homogéneo, sería no homogéneo. ¿Por qué? Porque no es igual a 0. Está implícito. Entonces, si fuese explícito, bueno, listo. Ahí sí sería totalmente homogéneo, no hay ningún problema. Miremos entonces ahora el segundo ejemplo. Aquí sí veo que solamente existe una máxima derivada. Prácticamente es la única.
que es y', y si hay un exponente a la 3, un cubo. Entonces ya sé que es de primer orden con tercer grado. Primer orden, tercer grado. Miremos ahora el siguiente. Yo les había comentado propiamente que la forma como yo establezco así una ecuación, prácticamente yo podría transformar esto como si fuera y doble prima. Ese sería simplemente un y' normal. Y bueno, esto ya no hay nada aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa esto y eso es lo que significa esto. ¿Qué es esto mismo que les estoy mostrando acá? Mírenlos. Aquí están. Y lo mismo pasa con este. Y lo mismo va a pasar con este. O sea, existen diferentes formas de interpretarlo. Entonces, para que no se confundan con esa manera, de esa forma de interpretar o expresar una ecuación. Porque es que es muy común aquí en las ecuaciones diferenciales interpretar una ecuación de esta primera forma como en el ejercicio 1 o de esta forma como en el ejercicio 3. Es importante que ustedes tengan la claridad de cómo convertir una expresión de esta forma a una expresión de esta forma. Entonces, aclarado eso nuevamente, tengo entonces que para mi tercer ejemplo, mi máxima derivada hasta aquí, sin duda alguna, está en segundo orden, primer grado. ¿Sí? Aquí por lo menos está en tercer grado porque está elevado al exponente 3. Aquí no está elevado a ningún exponente. Sabemos que se va a derivar dos veces, por eso es que es de segundo orden, pero pues es de primer grado. Miremos ahora nuestro cuarto, que aquí le puse como 5, pero hagamos de cuenta que esto es un 4, mejor dicho, vamos a dejarlo así. No sé qué pasó ahí. Y supongamos que este es un 5. Entonces, miremos ahora este. ¿Dónde está propiamente establecido mi máxima derivada? Aquí. Entonces, sé de una vez que como es y doble prima, esto es y doble prima, tengo que es un segundo orden. Y está elevado a la 4. Por lo tal, es de cuarto grado. Y si miráramos el tipo de ecuación que sería, pues sería no homogénea. Esta sí es homogénea. Esta ya no. Ahora miremos nuestro quinto y último ecuación homogénea. Esta es homogénea. Aquí tenemos que nuestra máxima derivada es esta. Y si se dan cuenta, pues ya yo creo que a estas alturas, después de haber explicado estos y los otros anteriores, pues sabemos que esto es un quinto orden con un primer grado, ¿sí? Aquí no hay nada elevado, solamente está el 1, supongamos que está el 1 aquí. Entonces tenemos primer grado, quinto orden. Bien, ya hicimos el tema práctico. Mi recomendación propiamente es que ustedes pausen el video y lo hagan ya cada uno independientemente. Y pues, ¿por qué no? Miren también con otros ejercicios y empiecen a sacar el orden y el grado de cada uno, incluso el tipo de estructura que tiene. Pues si es implícito, pues sabrán si es homogéneo o no. Si no, pues igualmente. Ahora vamos a entrar un poco en la parte ya de la teoría. Entonces, de por sí ya hemos entrado en la teoría, pero bueno, vamos a explicar la fórmula generalizada de una ecuación diferencial lineal. Se las presento, es esta que tengo acá presente. Y bueno, pues inicialmente, si nunca han visto o contemplado un curso de ecuaciones diferenciales o un tema que tenga que ver referente a las ecuaciones diferenciales, pues
les parecerá un poco tedioso ver una fórmula de este tipo, pero la verdad es que es un poco inofensiva, no es algo que sea de temer. Así que simplemente eh, se van a dar cuenta de que prácticamente esta ecuación diferencial pues es fácil de manejar siempre y cuando se haga pues una muy buena práctica, se estudie muy bien varios ejercicios, se practique, se trabaje. Ahora, esta es la fórmula generalizada, ¿sí? Aquí yo no estoy hablando de que aquí hay un primer orden, ni nada por el estilo, que es como generalmente empezamos el título de esta clase. Aquí propiamente les estoy mostrando la ecuación diferencial generalizada de orden superior hasta el primer orden. ¿Qué es lo que yo estoy mostrándoles aquí? Miren, todo sería un orden superior. Pero nosotros nos vamos a centrar propiamente en el primer orden. En esta clase nos vamos a centrar en un primer orden. ¿Qué sería propiamente esto que tenemos acá? Solamente esto. Desde donde empieza sub 1 en adelante. Ahora, obviamente es interesante poder trabajar las de orden superior. Pero bueno, eso lo haremos más adelante, en otra próxima clase. Un ejemplo propiamente con nuestra fórmula generalizada o fórmula general es este que yo les muestro acá en este color resaltando, en la cual expreso pues miren, aquí pues vamos a se los voy a ir como mostrando, coloquémosle un color cualquiera. Miren, esta primera parte hasta aquí está el más, vendría siendo esto. Este a sub n en base x vendría siendo este 9x elevado a la 4, ¿sí? De a la ny dividido de x a la n, pues vendría siendo esto que tengo aquí, más. Listo, tendría entonces yo este a sub n menos 1 en base x, vendría siendo este de aquí vendría siendo este amigo de acá. Aquí les voy mostrando. Y bueno, él puede ir todo lo que uno quiera en adelante, pero pues, propiamente esto, pues, no, esto como les digo, es una secuencia, es una serie, sucesión también. Es más una serie, perdón. Y propiamente ya pues en lo que nos respecta al primer orden entraría siendo lo que no esté elevado aquí a la nada, simplemente a la 1. Y aquí a la 1. Que ya vendría ya siendo a sub 1 vendría siendo el logaritmo y ya pues nuestra expresión que define el primer orden donde debemos empezar está aquí. Ya a sub 0x vendría siendo este 27 exponencial a la x, aquí está nuestro y y finalmente nuestro f en base a x. Entonces, si nos damos cuenta, pues todo esto tiene ya su forma y cumple muy bien con la fórmula generalizada para una ecuación diferencial de orden superior. Eso sería para orden superior. Si yo quisiera mirar simplemente para el orden, primer orden, pues entonces me tocaría trabajar desde aquí. Uy, me equivoqué. Desde aquí. Ahí sería primer orden. Por lo que ya igualmente ya les había explicado anteriormente. Igual esto tampoco está elevado a la nada, simplemente a la 1. Entonces, una ecuación diferencial es lineal cuando la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, exponente 1. Los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen de la variable independiente y o constante, y la linealidad solo se exige para la variable dependiente y sus derivadas. De entrada, y una vez les digo que esta es una
ecuación diferencial, o es la ecuación diferencial fórmula general lineal. Así que pues de por sí ya la tercera se cumple de entrada. Bien, propiamente aquí después, aquí vuelvo a colocar nuevamente el ejemplo de nuestra ecuación diferencial de orden superior completo, aplicando pues la fórmula generalizada. Y pues sabemos que lo que nos interesa, pues ya se los había mencionado, es esta parte que es el primer orden, lo que está encerrado. Una vez expresada la fórmula específica de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, se muestran algunos ejemplos con la fórmula respectiva, que es pues, propiamente esta ahora que estoy resaltando de otro color. Y bueno, vemos algunos ejemplos. Ya pues tenemos nuestro primer ejemplo, son ejemplos sencillos, pero pues relativamente que nos ayudan como a irnos ubicando cada vez más en este tema de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, ¿qué sería aquí propiamente? Primer ejercicio. Tendría entonces mi primera, bueno, voy a usar el tablero otra vez, mi primera derivada, llámese así, voy a cambiar aquí el color un momento. Esto es como yo decir pues y' más 2y igual a 0. Sin duda pues se me cumple con la condición, mire, por lo menos si vamos a mirar esta parte, aquí a sub 1 en base x vendría siendo ¿quién? 1. Aquí entonces aquí habría un 1. Ahora lo coloco bien. Habría un 1 por este estilo, que pues sería este que está acá. Y esto me cumple sin ningún problema esto de aquí. Ahora, ¿quién sería a sub 0 en base x? Entonces ese a sub 0 en base x sería igual a ¿quién? Pues aquí sería igual a 2. Y aquí está nuestro y también acompañando, mírenlo. Entonces esto está aquí también sin ningún problema. Y pues ya aquí pues f de x pues en este ejercicio sería igual a 0. Mírenlo. Entonces se cumple, sin ningún problema se cumple la condición, ¿sí? O la fórmula establecida para el primer ejercicio, para el primer ejemplo. Miremos ahora con el segundo. Miremoslo acá con ese segundo aquí. ¿Cómo vendría siendo entonces esta parte? Ya sabemos que este a sub 1x vendría siendo este 5. Propiamente nuestra derivada pues está aquí sin ningún problema, está expresado claramente. Y a sub 0 en base x está aquí con este 5. Aquí está nuestro y nuestro f de x. Cumple sin ningún problema. Finalmente, nuestro tercer ejemplo. Aquí propiamente a sub 1 en base x vendría siendo, pues ustedes ya lo deben de haber deducido, 1 dividido x. Mírenlo, aquí está. Aquí está pues nuestra expresión de diferenciabilidad. A sub 0 en base x pues lo tenemos aquí expresado también.
menos 2x menos 2 dividido x al cuadrado, y finalmente, bueno, aquí tenemos nuestro y, no lo podemos olvidar, nuestro y finalmente nuestro f sub x, o f en base x, que es coseno de x. Se cumple sin ningún problema la primera, la segunda y la tercera. Todas se cumplen directamente. Entonces son ejemplos propiamente que ustedes ya deben empezar a identificar para poder establecer cuándo una ecuación diferencial lineal es de primer orden o no lo es. La forma como se cumple es siempre aplicando esta fórmula que está establecida. Que profe, que no me aparece el a sub 1 en base x. Si le aparece como está acá propiamente, pues significa que debe ser igual a 1. Entonces, importante. Por aquí les estoy mostrando con 5, con 1 dividido x. Aquí no les mostré nada. Significa que es igual a 1. Sigan trabajándolo entonces. Que se cumple sin ningún problema. ¿Qué es homogéneo o qué no es homogéneo? Cumple. No hay ningún inconveniente. Ahora, las ecuaciones diferenciales y sus casos. Bueno, aquí yo toco dos casos que son los relevantes propiamente, que es el caso homogéneo y el caso no homogéneo. Entonces tengo que si a sub 0 y mi función f son funciones constantes y f resulta ser 0, su forma general sería lo que les decía. Prácticamente les estoy mostrando aquí la expresión de primer orden general básica igualada a 0, donde pues a sub 1, el a sub 1 que generalmente acompaña aquí, ya ustedes deben saberlo, mírenlo, en base de ese a sub 1 en base de x, tiene que ser estrictamente igual a 1. Tiene que ser. Ahora les voy a explicar, luego de que les muestro un poco el tema de los casos, les voy a explicar cómo es que se debe desarrollar. Porque es que inicialmente nosotros tendríamos una ecuación diferencial en su expresión general o generalizada. Y debemos transformarla a su forma canónica. En algunos casos también le llaman forma estándar. Entonces, pues aquí en el caso homogéneo, pues nosotros debemos transformar este a sub 1 en 1 para que se pueda cumplir sin ningún problema esta ecuación. El caso no homogéneo también debe cumplir lo mismo que está en el primer caso, que a sub 1 debe ser igual a 1. Pero este caso se presenta cuando la constante es diferente de 0, o sea, es implícito, es decir, tal cual. Solamente que ya aquí no es igual a 0, sino que es igual a un término arbitrario b, que es lo que ya hemos visto en ejemplos anteriores. Y como les decía, la condición a sub 1 es igual a 1. Entonces estos son los casos para el tema de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. Importante tener claridad de eso. Ahora, ¿cómo desarrollamos una ecuación diferencial de primer orden? Vamos a mirarlo y vamos a desarrollarlo en 3 pasos. El primer paso, y aquí pido que presten mucha atención porque esta es la clave. Ya les hablé sobre cómo identificar el orden, sobre cómo identificar el grado, sobre cómo identificar el caso o tipo, homogéneo o no homogéneo. Hemos practicado y ahora vamos a entrar en materia de la construcción propiamente para el desarrollo de una ecuación diferencial de primer orden, que sería la siguiente manera. Entonces el primer paso establece que debemos pasar la ecuación diferencial general a su forma canónica. Es decir, este paso expresa que para poder trabajar una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, a sub 1 en base de x debe ser igual a 1 estrictamente. Debemos transformar esto en 1. Para esto dividimos toda la ecuación diferencial en a sub 1 en base de x, tal como muestro a continuación. Bien, presten atención aquí muy bien. Tenemos nuestra fórmula general.
la de primer orden. ¿Sí? Así es como generalmente nos la dan. Nos dicen, bueno, aquí pues estoy mostrándoles la fórmula, pero nos dan una función como las que ya les he mostrado en los ejemplos pasados. Y supongamos que este a sub 1 en base x no es igual a 1, es igual a 1 dividido x, que era lo que yo tenía, les mostré en un ejemplo pasado. Entonces, ¿cómo hacemos para poder despejar ese 1 dividido x? Ya les voy a mostrar en otros ejemplos que voy a continuar ahorita. Pero bueno, váyanse ustedes pensando mientras tanto y voy mostrándoles cómo es que paso de la forma general a la forma canónica. Como bien lo comentaba, debemos dividir toda la ecuación en A1 base x, que es lo que tengo aquí. Entonces divido toda la primera parte, la parte de izquierda. Voy a, mejor dicho, usar el tablero otra vez. Voy a la parte que está aquí a la izquierda. La voy a dividir y también tengo que dividir la parte que está a la derecha para que se homogeneice la ecuación. Recordemos que debemos, aquí debemos suponer que este f en base de x es igual a 0. ¿Sí? Inicialmente, pues desde el punto de vista generalizado, pues lo suponemos. Obviamente, pues puede ser diferente de 0 sin ningún problema. Pero bueno, entonces la parte izquierda, lo que yo haga en la parte izquierda, debo también hacerlo en nuestra parte derecha. Y entonces hago eso que tengo acá. Entonces divido con a sub 1 en base de x a la parte izquierda y en la parte derecha la misma historia. ¿Qué hago ahora? Renombro. Entonces, ¿qué hago yo aquí propiamente? Entonces, si se dan cuenta, esto lo puedo factorizar con esto y me quedaría propiamente solita. Voy a dejarlo acá, lo que me debería quedar de y en base a de x más a sub 0 en base x y dividido, todo esto es dividido a sub 1 en base x y esto es igual, esto me tiene que dar igual, es prácticamente lo que me está dando ahí, f de x dividido a sub 1 en base x. Entonces, ¿qué hago yo aquí ahora? Renombro, porque pues establecerlo de esta manera puede ser un poco tedioso. Entonces lo que hago es sencillamente cambiarle el nombre. Esto sí lo dejo tal cual así, pero este que de pronto es como el más engorrosito de todos, le pongo otro término y lo llamo p en base x, porque todo está en base x tanto arriba como abajo, por y, ya que y, como bien sabemos, es un término pues totalmente independiente y está aquí, miren. Y pues a este término ya pues lo renombro de otra forma más sencilla, le pongo q, y como está en base x tanto arriba como abajo, pues y ahí ya tengo yo mi forma canónica. Mi forma canónica final, llamémoslo así. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo acá. Eso es lo que propiamente yo tengo ahí. Miren, esto que está acá me quedó despejadito. Miren, porque yo factoricé esto de acá. Factoriza aquí, factoriza acá. Entonces me quedó solamente
este de y en base de x, mi primera diferencial, más a sub 0 en base de x por y, dividido pues a sub 1x, que es lo que tengo yo acá, y pues esto que está acá, tal cual. Y listo, ya tengo mi forma canónica para poderla tener presente. Entonces tengan muy presente esta amiguita de acá. Listo. Vamos ahora entonces a mirar el segundo paso. Y es que vamos a obtener el llamado factor integrante. ¿Recuerdan que al comienzo de esta clase les dije que nos íbamos a apoyar tanto de la diferenciabilidad, ¿sí? De la teoría diferencial o de la práctica de esa misma, como también de la integrabilidad? Aquí es donde aplico lo que les estaba comentando. El factor integrante es literalmente una integral. Y lo bautizamos mi, que es una letra griega propiamente de la matemática. Entonces mi va a ser mi factor integrante. Ya tengo acá mi forma canónica establecida, ya propiamente renombrada y lista para trabajar. Y ahora tengo que yo determinar cuál es mi factor integrante. Entonces el factor integrante está establecido por la siguiente fórmula. Ojo, ya les he hablado de varias fórmulas, vayanlas anotando, importante. Factor integrante es igual a mi en base x igual al exponencial, o al epsilon, elevado a la integral de p en base de x de x. O sea que vamos a usar este p de aquí, sí, este mismo p de aquí. Así es como sacamos nuestro factor integrante. Esta es la otra fórmula que es importante poderla trabajar, poderla tener presente, porque ya obteniendo nuestra forma canónica y nuestro factor integrante, pasamos al tercer paso, y es que conociendo ya los valores p en base de x, q en base de x y mi en base de x, podemos sustituir en la siguiente fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta que está acá. Esta que está encerrada en verde es la fórmula propiamente. Estos que estoy aquí pues encerrando ya, mira, aquí pues encerré inicialmente esta que ya había hallado, ahora pues ya hallé estas dos, entonces pues las encierro propiamente con el color azul. Y aquí esta es mi fórmula para poder solucionar mi ecuación diferencial de primer orden. Ojo, primer orden. Les estoy enseñando este método porque generalmente es el más base, fundamental, o es tal vez el más importante a la hora de ustedes solucionar un tipo de ecuación diferencial arbitrario. Pero también existen otros métodos, como es el método de la separación de variables, que bueno, eso va a quedar de tarea para ustedes. Igualmente pues tocaremos ese tema en una próxima clase. Pero bien, ¿qué pasa ahora? Que ya pues les presento a ustedes propiamente cómo es que vamos a solucionar cada una de nuestras ecuaciones diferenciales, la cual pues tenemos y igual a la integral de mi en base de x por q en base de x más nuestra constante dividido todo por nuestro factor integrante. Ejemplos. Bueno, vamos a hacer aquí algunos ejemplos propiamente aplicando lo que ya les he explicado. Encuentre la función solución de la siguiente ecuación diferencial. Entonces nos dan esta ecuación diferencial y vamos a aplicar los tres pasitos que ya les expliqué. Primer paso. Vamos a aplicar propiamente que aquí tenemos recuerdan que teníamos un a sub 1 en base de x. Aquí en este caso es igual a 4. Entonces vamos a hallar de nuestra forma general a nuestra forma canónica, dividiendo todo por a sub 1 en base de x, que sería igual a 4. Y es lo que tengo yo aquí.
Entonces, al hacer esto, pues bueno, pues francamente yo puedo factorizar puedo factorizar esto, entonces me quedaría igual a 1. Factorizo este que está acá y me quedaría igual a 2. Y ya con eso tendría yo esto que está acá. Listo. Una vez ya despejado nuestra ecuación, teniendo nuestra forma canónica, vamos al segundo paso. Entonces el segundo paso relativamente expresa que tenemos que hallar nuestro factor integrante, nuestro factor propiamente integrante, que es ese, bueno, me quedo como feo, que es ese mi en base x. Y propiamente ya debemos determinar que menos 2y es nuestro p base x es igual a menos 2y. ¿Sí? Es lo que tenemos nosotros establecido aquí. Y es lo que nosotros colocamos aquí. Bueno, ustedes ya a esas alturas saben de integración, hemos visto y hemos trabajado temas de integración anteriormente. Así que, incluso ustedes ya debieron, para estar viendo temas de ecuación diferencial, ya debieron haber visto temas de integrabilidad y sus reglas. Aquí sencillamente pues aplicamos, y estaremos de acuerdo en que aplicamos sencillamente la regla del múltiplo para sacar ese menos 2 y nos quedaría ese de x, sencillamente sería algo aquí muy sencillo. Sacaríamos ese menos 2 aplicando la regla del múltiplo de x. Y aquí por de integrabilidad directa, bueno, obtendríamos sencillamente este menos 2. Prácticamente tendríamos el menos 2x. Sí, aquí debería haber una constante y todo el tema. Bueno, ustedes ya han de haberlo sabido. Simplemente pues aquí despejando inquietudes. Y es lo que tengo yo acá. Profe, que no está la constante acá. Bueno, supongamos que la constante entonces aquí es igual a 0. Y ya. No nos compliquemos con ese tipo de cosas. Listo, paso 3. A aplicar la fórmula de y para poder determinar nuestra ecuación, ¿verdad? Entonces, la aplicamos, simplemente sustituimos, ya tenemos quién es P en base de X, quién es Q. Ya habíamos determinado quién es Q, propiamente Q, en este caso, pues, ¿quién vendría siendo? Cero, miren, aquí está. Entonces eso hacemos, entonces colocamos pues primero la integral por nuestro factor integrante, mi, por q en base de x, más nuestra constante y pues nuestro factor integrante. Y haciendo todo el respectivo proceso que, mire, si se dan cuenta, todo esto es igual a 0. Entonces me queda simplemente mi constante dividido pues mi factor integrante. Y aquí pues esto es obvio, saber de que si yo tengo esto, tengo un exponente negativo. Por lo tanto, puedo subirlo para cambiar el signo sin ningún problema. Entonces tengo mi constante por mi exponente a la 2x. Y ya, ahí está. Mírenlo. ¿Saben que ya el signo cambió? No hay ningún problema. Obviamente si está así expresado, es válido, pero pues hay que ser pulidos con la situación. Y esta vaina es como se debe expresar así. Comprobamos que realmente lo que hicimos está bien elaborado. O sea, esto que estoy acá mostrándoles. ¿Cómo lo hacemos?
Tenemos entonces nuestra solución, y igual a nuestra constante exponente a la 2x, y es la solución de nuestra ecuación diferencial inicial, ¿sí? Que es de caso, en su caso, esta es una homogénea. ¿Cómo entonces podríamos nosotros trabajarlo? Pues sencillamente voy a explicarlo en dos pasos básicos. Primero derivamos lo que obtuvimos propiamente de nuestra ecuación. Entonces, pues bueno, yo creo que esto ya no me voy a detener mucho aquí en este tema. Derivamos, nos da 2 constante de e a la 2x. Esto no tiene mayor pierde con este tema de la derivada. Y sustituimos en la ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial. ¿A quién sustituimos? Pues miren, de y de x. Miren, entonces sería 4 por nuestra derivada, nuestra diferencial. Por 2 e a la 2x menos 8 y. Igualmente, ¿quién es y? Mírenla. No se confundan. Derivo precisamente para poder reemplazarlo con esta parte. C exponente a la 2x. ¿Y qué me da esto? Si que llevan en cuenta que si yo hago la distributiva del producto con esto, pues que la verdad es que no hay ni siquiera que hacer distributiva, simplemente un producto directo me da igual a 8. Estos dos términos me dan igual a 8 y aquí tengo pues igualmente el 8. Esto aquí sencillamente se me cancela y me queda igual a 0. O sea, existe una linealidad, un equilibrio aquí. 0 igual a 0, todo el sentido. Así es como se comprueba realmente que hicimos bien el trabajo. Bien, vamos a hacer un último ejercicio y va a constar en lo siguiente. Encuentre la función solución de la siguiente ecuación diferencial. Entonces nos dan aquí esta ecuación diferencial de primer orden. Ya sabemos que es de primer orden. Y vamos a mirar ahora los tres pasos que ya pues hemos trabajado ya bastante. Primer paso, pasar de la forma general a la forma canónica. Entonces pues simplemente voy a usar nuevamente el tablero. Me disculpan si parpadea un poco, no sé por qué me parpadea a veces la pantalla. Si se dan cuenta, pues aquí al yo dividir todo, pues se me factoriza este, me queda igual a 1. Factorizo yo aquí este, me queda igual a 5. Y pues bueno, este sí me queda 5 dividido 3, no hay ningún problema. Y eso me da finalmente esto, que es mi forma canónica inicial. Ahora vamos a buscar nuestro factor integrante. Que es ese mi, esa letra griega, mi, en base x. Donde nosotros ya determinamos acá que p en base x va a ser ¿quién? Ese 5 propiamente que está ahí. Miren, este 5. Ya tengo yo aquí, incluso coloquémoslo. ¿Quién es Q? Q vendría ya siendo 5 tercios. Listo. Nuevamente, pues aquí no hay mucho que decir. Incluso aquí, pues, aplicando la respectiva integral, obtengo, pues, la verdad es que no me quiero detener mucho en integrabilidad y diferenciabilidad. Obtengo que nuestro factor integral sencillamente va a ser el exponente elevado a la 5x. Tarea, pues si quieren hacerlo, háganlo. La verdad aquí no hay mayor ciencia en este tema. Pero bueno, esto propiamente, aquí simplemente hice la propiedad de integración por regla del exponente.
del exponente. Aquí no he hecho nada del otro mundo, esto es derivación directa. Vamos a hacer ahora sí el tercer paso, en la cual pues ya aquí propiamente aplico el mi. Aquí aplico nuestro Q. Y pues aquí nuevamente el mi. Me quedó feo, pero bueno, démosle. Entonces ya aquí ya sencillamente puedo yo aplicar, bueno, voy a hacerlo rápido, aplico la propiedad del múltiplo para sacar este 5 tercio y lo saco de la integral por propiedad del múltiplo. Por favor, si aún están medio perdidos con el tema de la integrabilidad, les recomiendo que estudien reglas de integración. Listo, saco por regla del múltiplo, saco ese 5 tercios, integral de el exponente de la 5x de x más la constante. Y ya aquí propiamente, bueno, este x, no sé por qué está en mayúsculas, un 5x x minúsculo. Sencillamente aquí ya pues integro, lo que hago simplemente es el tema de por sustitución, regla de sustitución. Aquí aplico sustitución, en la cual pues tengo 5x, en la cual su derivada pues es 5. Y finalmente al hacer el proceso de sustitución para poder determinar quién es de x, o sea este amigo de aquí, pues obtengo que sería esto. Y es lo que yo tengo acá. Simplemente regla de sustitución. Bien, una vez aplicada la regla de la sustitución, pues relativamente yo puedo fácilmente sacar, aplicando otra vez, nuevamente la regla del múltiplo, sacar ese 5, entonces me quedaría 5 tercios por, está abajo 5, entonces por un... ¿Qué me pasaría aquí? Pues no hay nada más que hacer, sencillamente esto se va y finalmente esto me quedaría prácticamente un tercio, que es lo que están viendo ustedes ahora acá. Y me queda de U sin ningún problema y pues ya no hay nada más que hacer. Finalmente ya pues al integral de exponencial a la U, pues me da la misma vaina. Integral esto es igual a la misma vaina, la idéntica, solamente que pues acompañado por una constante. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Y como ya tenía yo un tercio, pues ahí está. Listo. Aquí sí la X se me volvió normalita. Aquí sí esto es un X minúsculo, esto no es mayúscula. Ya integré y ya sencillamente yo puedo establecer quién va a ser mi solución aquí. Pues miren cómo es la situación de que quién es U en este caso. Pues U en este caso, ay Dios, bueno, de nuevo, miren, aquí está, es igual a 5x. Pues sencillamente yo aquí sustituyo este U y lo vuelvo como tal en 5x, y aquí ya pues propiamente aplicando la factorización correspondiente, pues simplemente voy a obtener un tercio más c de exponencial a la menos 5x. Bien, propiamente recomiendo que pues el tema de las integrales, que no me voy a detener mucho, como les dije, hicimos algo muy rápido, la idea es que ustedes lo digieran, porque pues el tema de integración ya para estas alturas pues debe estar claro. Comprobamos la solución encontrada.
sería lo siguiente. La ecuación diferencial propiamente original, bueno, la inicial que nos dieron es esta, y la que obtuvimos es esta. Derivamos, aplicamos diferenciabilidad, tenemos menos 5 constante exponencial a la menos 5x, y sustituimos aquí. Entonces 3 por nuestra diferencial, más 15 por y, que es esto de aquí tenemos, igual a 5. Finalmente, si se dan cuenta, y vamos empezando nosotros a trabajar cada uno de esos elementos, vamos a encontrar que este amigo se nos va con este amigo y nos queda solamente este 5 y este 5, que es lo que tengo yo aquí. Y se cumple la condición. Actividad. La actividad pues es que estoy en la sección 15 del libro de Alpha Shine, la página 475, lo van a encontrar. Estudien, la verdad recomiendo que estudien esta parte que es base, y estudiar las ecuaciones diferenciales de primer orden por el método de separación de variables. También recomiendo que estudien ese otro método y que lo practiquen. Bien, a todos pues muchas gracias pues por la participación y por haber estado tan atentos a esta video clase. Recuerden que quienes habló de su docente Fabián Adames Papa, y bueno, nos vemos en una próxima.